Si sos mujer y estás viendo este video, probablemente te sientas identificada con esta frase que escuchamos todo el tiempo. Estoy cansada como si no hubiese dormido nada. Pero no es ese tipo de cansancio de que vas a dormir las 8 horas y te vas a levantar como si nada. Es esa sensación de que aunque te tomes el fin de semana completo para descansar, el lunes igual vas a sentir ese peso en el hombro. Mucha gente te va a decir de que estás estresado, que estás cansada, y te van a recomendar de que practiques yoga, de que medites 10 minutos al día o que te organices mejor con una agenda de colores. Pero el problema es que estos ejercicios casi siempre fallan porque parten de una base equivocada. No es simplemente cansancio, es una reacción biológica constante que tu cuerpo no puede procesar al ritmo que la sociedad te lo exige. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo video vamos a hablar de por qué el agotamiento en las mujeres no se ve igual que en los hombres. También vamos a hablar de cómo la doble carga, esa que incluye el trabajo, tu casa, tu hijo, tus padres, incluso hasta los problemas de tus hermanos, está disparando tus niveles de cortisol de una forma que choca contra tus hormonas y tu sistema inmunológico. Todo este malestar que estás sintiendo es un impuesto que tu cuerpo está pagando por intentar calzar en un molde que te exige ser productiva por afuera y perfecta por dentro. Entonces te invito para que te quedes hasta el final del video y tomes notas de los tips que te voy a dejar. Son de mucha utilidad, pero primero vamos a entender qué le está pasando a tu cuerpo y cómo frenarlo antes de que tu cuerpo decida hacerlo por vos. Cuando hablamos de agotamiento, lo relacionamos con una persona que no puede salir de la cama por las mañanas porque no ha dormido bien o porque está en el trabajo y está bostezando. Pero el agotamiento femenino se ve distinto. Se puede ver como una mujer que llega a tiempo al trabajo, tiene lista la ropa de su hijo, deja cocinado para su casa, contesta los mails pendientes por contestar y hasta hace tiempo para ir al gimnasio. Pareces funcional por fuera, pero por dentro estás operando en un modo supervivencia. A las mujeres se les ha condicionado desde pequeñas para camuflar el estrés. Se les enseña que saber manejarlo todo es una virtud, casi un superpoder. Si te quejas, le estás fallando a tu rol de mujer. Entonces aprendes a apretar los dientes y a seguir. El problema es que camuflar ese estrés no lo hace desaparecer, simplemente lo mueve del lugar, lo mueve de tu cabeza a los órganos. Cuando decís yo puedo hacerlo o lo voy a hacer yo, pero tu estómago está cerrado o sufrís de bruxismo todas las noches o se te empieza a caer el pelo, tu cuerpo está gritando lo que tu boca está callando para no molestar. Esa desconexión entre cómo te ves por fuera y cómo estás por dentro es el primer paso hacia el colapso. Porque mantener esa fachada de mujer que todo lo puede es más cansado que el trabajo mismo. Desde un punto de vista biológico, el cuerpo humano tiene un sistema de alerta diseñado para escapar del peligro, como si un animal salvaje te persiguiera. Ese sistema dispara cortisol y adrenalina. En un hombre, esto se ve como un pico de subida y bajada de forma lineal. En una mujer, este sistema interactúa con un sistema hormonal mucho más complejo. Cuando estás en un estado de alerta constante pensando en qué te falta comprar, o si tu mamá ya se bebió la medicina, o que ya está llegando el fin del mes y todavía no has pagado la renta del apartamento, esto genera un estado de inflamación constante. ¿Qué significa esto? Que esos niveles de cortisol muy elevados, constantes, empiezan a desregular tu ciclo menstrual, a afectar la tiroides y peor aún, a alterar tu sistema inmunológico. Por esta razón, muchas mujeres empiezan con alergias de la nada, dolores articulares, o enfermedades autoinmunes que muchas veces los médicos no saben explicar. No es sugestión, es que tu sistema nervioso está sobreviviendo a la lista de pendientes que se le olvida reparar las células. El costo real de todo esto es un envejecimiento celular acelerado. Literalmente, el agotamiento te está desgastando a nivel biológico más rápido de lo normal. Tu cuerpo se vuelve deficiente para defenderse porque está agotado de estar siempre en modo alerta. Acá es donde el agotamiento se vuelve una cuestión de género. Existe algo llamado carga mental. No es solo lavar los platos,
es acordarse que hay que comprar detergente, de que el martes hay una cita médica y que el sábado es el cumpleaños de un sobrino. Ese monitoreo constante es un proceso cerebral que no descansa ni cuando dormís. En la mayoría de los hogares, aunque el hombre ayude, la mujer sigue siendo la directora de los proyectos. La redistribución de este trabajo no es ayuda. Es un requisito para tu salud innegociable. Si vos tenés que gestionar el 100% de la carga mental de un hogar y además de mantener una identidad profesional competitiva, estás haciendo el trabajo de 2 personas en un solo cuerpo. Mantener el control de todo lo que pasa a tu alrededor para que nadie se enoje o para que todo funcione te drena toda tu energía. Por eso, al final del día sentís que no puedes ni elegir qué película ver, porque tu cerebro ya no tiene más capacidad de decisión. Si tu sistema nervioso está quemado, las actividades de productividad no funcionan. No necesitas una aplicación de gestión de tiempo. Primero tenés que entender que la regulación no es relajación. Relajación es ir a un spa. Regularse es enseñarle a tu cuerpo que no hay un animal salvaje persiguiéndote. ¿Y cómo se hace esto? Con cosas sencillas y concretas. Si estás trabajando y sentís una presión en el pecho, detenete 30 segundos y respira exhalando más tiempo que al inhalar. Eso le avisa a tu cuerpo que el peligro ya pasó. Decir no no es maleducación, es una medicina preventiva a tus malestares. Si no pones límites, tu cuerpo los va a poner por vos en forma de síntomas. Deja de ser la memoria del hogar. Usa pizarras, calendarios compartidos. Deja de dar instrucciones. Si algo no se hace porque no lo pediste, que no se haga. Esa es una forma de que todos asuman una parte de la carga mental. Muchas veces no necesitas descansar. Necesitas menos ruido, menos luces, menos gente pidiéndote cosas. Busca momentos de silencio absoluto, aunque sea 15 minutos al día. Recordá que este agotamiento del que hemos hablado no se cura con 15 días de vacaciones, se cura cambiando la forma en que te relacionas con tus responsabilidades. Hacerlo todo tiene un costo y ese costo lo está pagando tu salud a largo plazo. No esperes hasta que un resultado médico te obligue a parar. Mírate al espejo hoy y pregúntate, ¿cuánto de lo que hice hoy fue para que los demás estén cómodos y cuánto para que yo esté bien? Tu valor no depende de cuántas cosas puedes tachar hoy en una lista. Tu valor profesional y familiar no son un sacrificio humano. Empezá a priorizarte vos. Gracias por haber llegado al final del video. Si este video le puso nombre a lo que sentís, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si pensás que necesita alguien más escucharlo, compartíselo. Nos vemos en el próximo video. Chao.